Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes días, tardes, noches, en el horario que ustedes vean este programa. Agradecer a Dios la oportunidad que nos da para poder estar en esta misma, pues, sintonía. Agradezco mucho a todos los que ya se van, pues, contactando, ¿verdad?, con nosotros. El día de hoy, bueno, pues tenemos un programa muy importante, ¿verdad? Muy importante porque para nosotros, bueno, pues es importante, ¿no? El conocer cuál es el verdadero sentido de nuestra vida y sobre todo, bueno, pues ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Valora Radio. Y bueno, pues el tema del día de hoy está muy interesante porque estará titulado, ¿verdad? ¿Cómo construir memorias felices, ¿verdad? En la familia. Entonces, esto me encanta porque, bueno, pues nosotros al hablar de familia, pues es un momento lleno de gracia y ahí está tema, cómo construir memorias felices en la familia. Y sobre todo, tengamos en cuenta algo, y esto me llama mucho la atención, porque a nosotros, ¿verdad? En algún momento dado de la vida, pues siempre estamos con esta claridad de que somos parte de una familia y, oh sorpresa, el adolescente, el joven, bueno, pues, viven una experiencia, ¿no? Definitivamente, pues, de Dios, ¿no? Entonces, la experiencia, claro, en poder encontrar, pues, a Dios en la familia, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Me distraje un poquito porque puse en redes sociales, ahí está, tema cómo construir memorias felices en la familia. Los adolescentes y los jóvenes buscan un momento de gracia para poder descubrir cuál es el verdadero sentido que tiene el pertenecer a una familia. Y bueno, por supuesto, recuerde que estamos a través del programa de Jóvenes en Acción, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo principal? Descubrir definitivamente qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, entender el verdadero sentido, de verdad, que tenemos nosotros para poder, en este caso, trabajar, ¿no? Y este es un tema importante. La familia es una construcción tan hermosa, tan maravillosa, que Dios siempre hace que las cosas fluyan por sí mismo y bueno, pues en este caso tenemos que agarrarnos de la imagen que ya todos conocemos, que es una hermosa, ¿verdad? Y así lo hemos dicho, una imagen extraordinaria que es la Sagrada Familia. Y oh sorpresa, el tema es cómo construir memorias, ¿verdad? En la familia, ¿verdad? Cómo construir memorias felices en la familia. Y vamos a ir justamente, pues, trabajando esta parte, ¿no? Y a nosotros nos tiene que ir motivando precisamente esta parte, ¿no? Entender dónde y cómo nosotros somos capaces de ayudar a que esto definitivamente pueda funcionar. Ahí está, cómo construir memorias felices en la familia. Y bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Aprendamos a descubrir estas partes tan importantes. Y bueno, recordemos que los vínculos, ¿verdad? Afectivos, pues se sustentan en los recuerdos que, bueno, pues se van construyendo en la familia desde una infancia. Gracias a ellos, pues se desarrolla el sentimiento de pertenencia. Las memorias felices se construyen con buenos recuerdos vívidos, pero también con escenas del pasado que traemos al presente. No hace falta haber conocido a las personas de las que hablamos, ¿verdad? Y es bueno que tengan una noción de quiénes eran nuestros antepasados, abuelitos, abuelitas, etcétera. Estas memorias felices son muy valiosas en todos los hogares, también en aquellos con hijos adoptivos o en acogimiento, bueno, porque la biología no es condición para la construcción de estas escenas, ¿verdad? Compartidas. Establece, pues, estas tradiciones típicas de nuestra familia y pudiéramos decirlo, este es el primero, el número uno, establecer condiciones, ¿verdad? Que nos ayuden a entender las tradiciones típicas de nuestra familia. No tienen que ser caras, simplemente nuestras, ¿verdad? No tienen que ser caras, simplemente nuestras. Ejemplo, bueno, pues un postre típico, un plato especial, un lugar al que, bueno, nos gusta ir mucho, sería una buena seña de identidad. Nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a vivir una experiencia, por supuesto, de esta magnitud, pues lo comprendemos así, ¿verdad?
entendemos que la misma familia va tomando en cuenta el verdadero objetivo de la pertenencia. Y eso me encantó mucho porque obviamente dice, ¿verdad? Que hay que importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Establecer precisamente pues estas tradiciones tan especiales, como por ejemplo, si mi abuelito, mi abuelita, no sé, por ejemplo, la música, a veces es algo bonito, ponían tal música, pues la pongo, ¿no? Y esta tradición está presente y está viva. Otra cosa que creo que es importante y fundamental, pues aprendamos a redescubrir, ¿no? Esta parte que motiva el corazón y que definitivamente las familias a veces hace falta que lo vivan. Establecer estas tradiciones, ¿verdad? Como por ejemplo el nacimiento. Ah, ponemos el nacimiento porque mi papá, ¿verdad? Adornaba el altar, ¿verdad? Donde estaba el nacimiento y lo ponía por secciones. En mi caso yo lo recuerdo así mucho y eso me da mucho gusto que lo he tratado de compartir también con mis seres queridos y por supuesto también con el grupo de jóvenes. Les hemos dicho que es muy hermoso y es muy bonito poner el nacimiento porque vivimos esta experiencia, sobre todo de Dios, donde entendemos cuál es el verdadero objetivo de nuestro Señor para poderlo tomar en cuenta, ¿no? Y este es un tema que siempre ayuda, definitivamente siempre ayuda. Entonces, fíjense bien, yo recuerdo mucho que cuando estábamos pequeños, mi papá, pues claro, en su forma de hacerlo y en su creatividad, teníamos muchos muñequitos, ¿verdad? Como por ejemplo, imágenes de borreguitos, puerquitos, vaquitas, perritos, pájaros, pescados, pastores, pastoras, ¿qué más había? Recuerdo como por ejemplo, había pozos, ¿verdad? Pozos donde había un pastor sacando pozo del agua. También recuerdo que había casitas, simulaban precisamente pues los hogares, ¿verdad? De los peregrinos. Me acuerdo mucho las palmeras porque ponía a mi papá una sección donde justamente estaba esta parte de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Como el desierto. Bueno, pues definitivamente era importante, ¿no? Entonces yo me acuerdo que adornaba y todavía ponía muchas esferas. Teníamos un pino, cortaba algunas ramas y se las colocaba y caían las esferas y también, por supuesto, está lo que viene siendo lo que decimos el tema del pino, y además otro pino que adornaba precisamente, pues con la estrella de Belén, ¿no? Entonces era padrísimo, porque aparte, me acuerdo que ponía pegado a la pared, teníamos telas, ¿verdad? Que estaban plasmadas, precisamente pintadas, así como al óleo parecido, de diversos como paisajes, ¿no? La noche, eh, cada paisaje así, pues muy bonito y muy, muy especial. Entonces eso definitivamente era padre y me gustaba, definitivamente me gustaba mucho, ¿no? Esas son tradiciones típicas, eso me acuerdo que lo hicieron pues por muchos años, mi papá ya falleció, pero siempre se quedó esta parte bonita, ¿no? Y otra cosa importante, ¿no? Por ejemplo, el comer, salir a comer al patio, porque es un jardincito, y comer en el jardín, y a lo mejor muy humildemente, pero con mucho corazón y mucha alegría, muy sabroso, unos sopecitos, ¿verdad? Con frijolitos, lechuguita, quesito, y ámonos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de esa parte, ¿no? Que teníamos la oportunidad de comer en el jardín, y qué bendición, de verdad. Qué alegría poder entenderlo de esta vía y sobre todo, bueno, pues tengamos en cuenta nosotros que somos los primeros que tenemos que llevar a nuestro corazón y a nuestra mente, que son estas memorias, ¿verdad? Felices que se viven en familia y que eso nos ayuda a contribuir a ser más afines como familia. Entonces, definitivamente, pongámoslo de verdad en el corazón. También nos menciona un platillo especial, a lo mejor si a tu abuelita hacía unos ricos tamales, unos buñuelos, un rico mole, un agua fresca, bueno, no lo sé, un plato especial, una bebida especial. Bueno, pues también esto ayuda, ¿verdad? A que estas tradiciones, bueno, sean, ¿verdad? Que ahí engrandezcan, perdón, mucho más esta tradición típica, ¿verdad? Un lugar al que nos gusta ir mucho. También, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Como momentos especiales, había como allá en Ameca Meca, me acuerdo mucho que una tía
pues nos invitaba mucho y a mí me encantaba ir muchísimo a algo que se llama Sacromonte, allá al cerro. Entonces íbamos ahí como escalando poquito y llegábamos a la cima y se veía toda la ciudad, era extraordinario. Y son lugares que ya no están a lo mejor nuestros seres queridos en vida, pero nos recuerda a ellos. Entonces es una bonita señal de identidad porque te recuerda a tener una bonita señal en familia. Por eso tú que me estás escuchando y me estás observando aquí en el programa del día de hoy de cómo construir memorias felices en la familia y que ayuden, porque el adolescente, el joven es lo que a veces necesita, regresar al pasado, porque está muy metido en el celular, está muy metido en los aparatos electrónicos y definitivamente son cosas que son bien complicadas porque a veces le cuesta trabajo soltar, pues hay que trabajarlo, hay que experimentar cuál es el verdadero sentido, por supuesto, que Dios nos da con una sintonía de pertenencia. Otra cosa importante, recordar juntos historias de su infancia. Esto es extraordinario, porque a final de cuentas nosotros nos tenemos que basar precisamente, número uno, al sentido de pertenencia que fortalece, ¿verdad? Cuando recordamos los actos o situaciones del pasado. Y poco a poco, yo creo que todos en la vida lo hemos hecho con nuestros padres, con nuestras madres. Hemos mencionado y hemos dicho justamente esa parte de decir, oye, ma, ¿y cómo éramos de chicos? ¿O te acuerdas, mamá, que, no sé, yo me acuerdo una vagancia y yo traía un encendedor y mi mamá decía, deja ese encendedor porque te vas a quemar. Y yo decía, no, no, aquí lo traigo, no, aquí está bien, así que ándale, pues. Y resulta que tengo otro hermano mayor y él pues también estaba, ¿no? Pero entonces estaba el mayor, el del medio y otro del menor. Y yo recuerdo que me encantaba mucho andar trayendo el encendedor y recuerdo mucho que mi abuelito, pues estaba aquí su casa o la casa donde estábamos y alrededor pues estaba libre, ¿no? Entonces en la parte de atrás había un sanitario, ¿verdad? De esos viejitos. La casa, claro, tenía su sanitario adentro, pues igual bien, pero había un sanitario hasta allá y al lado izquierdo, yo recuerdo mucho que había como un horno de piedra o de tabique donde estaba lo que, pues como que metían el pan y así, pero como no era temporada de hacer pan y esas cosas, metían como solventes y pólvora y gasolina y cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me levanté temprano, no sé, 6 de la mañana, ya medio empezaba a, a amanecer, y bueno, yo me acuerdo que me salí, ya fui al baño hasta allá atrás, regresé, ya no tenía sueño, yo recuerdo, no sé, tenía unos 11 o 12 añitos, no recuerdo, pero estaba pequeño. Y recuerdo esa parte, ¿no? Cómo definitivamente estaba, pues, allí, y bueno, pues, ¿qué hice? Llegué justamente al horno y, pues, andaba con el encendedor y andaba yo prendiendo cosas y me metí, pues, estaba chiquillo, entonces me acuerdo que me metí mi cuerpo a la mitad y entonces, prendí ahí y estaba con unas hojas y me gustaba porque el horno tenía un boquete donde salía el humo y, ay, que como chimenea, cosas de niños. Y me acuerdo mucho que prendí y no sé, agarré, pues tentando agarrar una bolsa y que tenía como tierra, le prendo, pues era pólvora y había solventes, pum, reventó aquello, me aventó pues el impacto. Yo me acuerdo que previo a ello, ya mi abuelito había salido y yo lo miraba de lejos que estaba en el baño. Y pobrecito, salió corriendo y a echarle agua a aquello y pues mi mamá se despertó porque pues había escuchado la explosión y volteó a vernos y dice, ah, a mí me falta uno y se levanta. Me acuerdo, eso es lo curioso, por eso dice, recordar historias juntos de la infancia. Me acuerdo que yo me levanté todo aturdido, ¿verdad? Y salí entre el humo y todo, y yo me eché a correr porque dije, no, pues me espanté, ¿verdad? Porque dije, pues, ¿qué va a pasar? Entonces la casa está aquí en el centro y pues aquí está el horno. Yo corrí para atrás, pero del otro extremo. Y salió mi mamá, entonces la miré y así andábamos. Mi mamá me decía, ven. Y corría para un lado y corría para otro. Y ya después yo recuerdo que mi abuelito le dijo, ve a ver a tu muchacho porque creo que ya se quemó. Decía, ay, ahí voy, algo así escuché y que corro. No, en eso que no me di cuenta y ¡zas! Que pego en la panza de mi mamá así y la abracé y me agarré, chille y chille y chille. Y mi mamá me trataba, a ver, ¿qué te pasó? No, pues todo estaba chamuscado, mis pestañas, mi cabello. Gracias a Dios estaba con el cabello largo, no tanto,
pero sí me lo pudo cortar. Y yo me acuerdo que mi abuelito se reía mucho porque yo estaba sentado en la sillita y mi mamá estaba cortando el cabello y mi abuelito estaba risa y risa porque decía, pero solo a ti se te ocurre, ¿no? Entonces, es bonito, digo, yo me acuerdo y de verdad se los comparto con mucha alegría el saber cómo estas historias, ¿verdad? Esas cosas, anécdotas que nos pasan, pues es importante tener el sentimiento, ¿verdad? De pertenencia, decir, me encantó mi infancia, la disfruté, fue una infancia bonita, alegre, contenta. Bueno, pues ojalá que también ustedes puedan en familia recordar esos momentos especiales, unas palomitas, un juguito y mira qué a gusto estar a veces todos en la cama, todos en la sala, todos en el jardín platicando, ayuda a recordar, ¿verdad? A construir estas memorias felices. Otro es precisamente hazte presente, ¿verdad? Haz presente tu propia infancia y la de tus abuelos. Si tú eres papá o mamá, bueno, pues estás en una etapa donde tienen que reconocer el pasado, ¿verdad? De los demás, su propio presente y les encantará ser partícipes de la misma biografía familiar. Como por ejemplo, si son que tienen un oficio, no sé, que dijeran, las nieves, ¿no? Me acuerdo que mi bisabuelo le enseñó a mi abuelo y mi abuelo a mi padre y mi padre a mí. Y yo de verdad, a lo mejor ya a ustedes no se los enseñé, pero yo me acuerdo cómo, este, pues íbamos a traer el hielo, regresábamos, lo picábamos, poníamos esta como base, ¿verdad? Es como una tina, pero que es de madera, donde va el hielo, y pues ya se hacía la mezcla, ¿verdad? De lo que, pues la esencia, digámoslo así, de lo que va a ser el helado o la nieve, como se le diga, y ya le estás moviendo y moviendo. Yo me acuerdo mucho eso porque a mí me pasó, mi abuelo nos enseñó porque pues nos gustaba ahí y hacíamos de todo, queso, pan, nieves, o sea, muchas, muchas cosas. Entonces era padre porque pues vives esa bonita experiencia y bueno, pues ahí está, ¿no? Es esa parte donde viene por generaciones, ¿verdad? Recordando las cosas que definitivamente son, pues son bonitas y son extraordinarias y definitivamente Dios siempre lo toma en cuenta. Por lo tanto, siempre es importante poder hacerlo así. En este caso también yo recuerdo mucho que tenemos que trabajar esa parte, ¿no? De recordarlo con alegría, vivir el presente y sobre todo transmitir estas cosas positivas. Luego viene otra que es recupera el árbol genealógico de la familia. Y bueno, pues a través de historias, ¿verdad? Y bueno, vínculos que se pudieran tener de los ancestros, de nuestros antepasados, también son precisamente para adoptarlos, ¿verdad? Acogerlos, porque necesitan pertenecer a esas raíces y es recordar. Hay gente, digo nosotros, yo nunca lo he hecho, me ha llamado la atención, pero a veces dices, ¿cómo le hago? Bueno, empiezan a investigar, a ver, ¿de dónde viene mi papá? ¿Y de dónde era? ¿Y quién era su papá? ¿Y sus abuelos? Y etcétera. Y hay gente que ha descubierto que tiene esas raíces, por supuesto, que vienen del extranjero, que eran franceses, europeos, etcétera. O sea, definitivamente, pues vivían esa experiencia. Entonces dices, qué bonito, porque hay una parte hermosa donde empiezan a descubrir, pues, cómo viene ese vínculo, ¿no? Entonces, es bonito y sobre todo también hay algo muy importante que la gente a veces dibuja en la pared, una pared bonita, empiezan a dibujar un árbol y entonces dibujan así como que el árbol frondoso y todo, y entonces a veces tienen fotos y las pegan, ¿verdad? Y van armando su árbol genealógico. Es algo, una experiencia bonita, de verdad, es una experiencia padre, pero bueno, poco a poco se va construyendo, pero el objetivo central es el verdadero sentido de la pertenencia, que los demás aprendan a descubrir el verdadero sentido que se tiene a través de una pertenencia, porque si no se tiene, definitivamente es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque a veces, pues son cosas que no interesan para algunos, para otros sí, pero para otros no. Vamos a la otra parte, ¿verdad? Rememora anécdotas vividas en familia. Esa memoria especialmente feliz, ¿verdad? Ese lugar único que visitaste o que en un momento dado fue aquello tan divertido que te llegó a pasar, pues recuérdalo, qué hacía cada uno y lo bien que lo pasaban juntos. Anécdotas, ¿no? Definitivamente
que te acuerdes tú qué cosas viviste de una forma concreta, bonita, especial. Yo creo que es necesario, es importante, pero sobre todo aprendamos a descubrir el verdadero sentido que tiene para nosotros en la vida. Ese es el verdadero objetivo. Otra cosa bien importante, y para nosotros tiene que ser un momento de gracia, es entender el verdadero sentido que Dios tiene para nosotros, como por ejemplo, el recordar, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me encanta la fecha de Semana Santa y la fecha de Navidad, ¿no? El tiempo de Adviento, Navidad. Me acuerdo, estaba muy chiquito, no sé, 6 añitos o 7, y me acuerdo que mis papás nos llevaban a misa a una capilla que se llama San José, cerca de mi casa, y era en la noche. Y entonces ya estábamos bien muertos de sueño, pero definitivamente era como lo que dice la misa de gallo, ¿no? Entonces era pesadito, pero me encantaba. ¿Por qué? Porque disfrutaba las colaciones. Ahora ya que dicen que los chocolates y que esto y que lo otro, pero antes eran las colaciones muy sencillitas, pero bien sabrosas, que me acuerdo que nos gustaba. Entonces, yo recuerdo que me encantaba eso, ¿no? Eh, Utiliza las fotos para lograr conexiones visuales. Bueno, pues los recuerdos, ¿verdad? En el celular, muchos ya tienen en el celular, pero hay otros que tienen su álbum de fotos. Entonces, nosotros, pues, aprendamos a descubrir el verdadero sentido, pues, a través de eso, ¿no? Por ejemplo, a veces nos agarramos, y yo me acuerdo que mi mamá lo hacía, y todavía que está, álbum de cada hijo, ¿no? O digo, a mí no nos tocó, no lo recuerdo. Este, por ejemplo, antes se usaba mucho el tema de las caritas, ¿no? Está tu cuadro y está, pues, la carita que está sonriendo, que está llorando, que está como que le dan limón y está haciendo gestos. Otra foto donde parece Angelito, está así encueradillo, viva Cristo Rey. Pues bueno, a final de cuentas, cada familia, pues tiene esas fotos de un recuerdo bonito, ¿no? Entonces, pues bueno, es bonito, es especial, y creo que definitivamente, pues ahí va, ¿no? Hay un tema sobre eso, ¿no? De la conexión visual, que qué bonito de verdad es recordar, y mira, así era tu abuelito, no lo conociste, pero le gustaba el campo, o era esto, era lo otro, etcétera. O sea, y va pasando, y dices, recuerdas los cambios de la casa, o si ya no está esa casa, ya es otra casa. O sea, esta conexión tan especial es bien importante, pero sobre todo, recordar cosas positivas, ¿verdad? Que a lo mejor en un momento dado dices, me acuerdo que estaba ese árbol y a lo mejor se cayó y tronó algo, o en su defecto, ¿te acuerdas que te caíste ahí, te fracturaste el brazo y te llevamos al hospital y corrimos y esto y lo otro? Bueno, pues definitivamente son estas cosas, pues que no es fácil, ¿verdad? Vivirlo en un momento, pero ya hoy lo recuerdas con algo grato, y que dices, me acuerdo que nos pasó difícil, pero salimos adelante, ¿no? Entonces, es muy importante esta conexión visual. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque nos ayuda a construir estas memorias felices en la familia. Sobre todo también en muchas veces tenemos fotos que dices, esa foto me gustaría ponerla acá. Esta foto me gustaría ponerla acá. Bueno, pues definitivamente hay que hacerlo, ¿verdad? Pongamos marcos a las fotos más bonitas, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues, ya tenemos grupos de WhatsApp en la familia, entonces hay que poner una foto de familia cuando éramos antiguamente juntos, o si papá o mamá ya no está en casa, bueno, pues recordarlos con alegría, no con un tema claro de depresión, no, un recuerdo de alegría. Claro, nos da tristeza que ya no estén con nosotros en la tierra, pero para nosotros es muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. La otra es organiza planes especiales para toda la familia. Hay familias, eso me encanta, hay familias que dicen, nos vamos a ir de viaje todos. Y yo me acuerdo mucho que hay gente que así me lo ha compartido, que se han ido de viaje y se van de viaje, como por ejemplo, que los tíos, todos los hermanos se ponen de acuerdo. Entonces, los tíos, sus esposas, sus hijos, a veces hasta las mascotas, que nos vamos a Acapulco, pues órale, ahí rentan un camión y se ponen de acuerdo y llegan hasta ese lugar, disfrutan, etcétera. Entonces, son cosas de verdad tan bonitas que muchas veces se hacían con toda la familia, y digo, tíos, tías, primos, etcétera. Pero algunos lo hacen más pequeño, de decir, bueno, pues nada más nosotros aquí en casa, ¿verdad? En casa, como por ejemplo es una familia chica, y entonces pues vamos unos 5 o 6 a la playa, al bosque, a Mazamitla,
a muchos lugares, ¿no? Que nos gustan o que les gustaban a nuestros abuelos. Eso es algo padre, ¿no? Al campo, etcétera. Dice que incluso cuando van siendo mayores, se necesitan estos momentos, ¿verdad? Pues específicos, una excursión, una celebración, una visita cultural. Y bueno, pueden ser planes excelentes para crear nuevas memorias. Yo me acuerdo mucho que cerca de mi casa de ustedes, hay una cuevita, ¿verdad? Una cueva que tiene una historia que abordan precisamente la aparición de San Antonio de Padua, ¿no? Recuerdo que la historia cuenta que San Antonio tiene parroquia, ¿verdad? Allá en la parroquia está mi casa y más hacia abajo, abajo, abajo está como la parroquia. Entonces, pues la parroquia está dedicada a San Juan Bautista. Entonces, la fiesta ya en mi comunidad, pues es la fiesta de San Antonio de Padua junto con la fiesta de San Juan Bautista. Entonces, prácticamente son 15 días de festividad, muy alegre, muy contento. Siempre nos ha encantado esa parte y yo siempre he dicho, qué bendición, la verdad, poder tomar en cuenta el verdadero sentido, la verdadera alegría de poder entender que Dios en su infinita misericordia siempre nos daba el don para poder disfrutar estas fiestas. Entonces, yo recuerdo mucho esa parte, ¿no? Entonces, decían que en la iglesia se robaban al santito porque tenía oro, ¿verdad? En su vestido, en su vestuario, y bueno, se lo robaban y pues milagrosamente aparecía en esa cuevita y ya se armaba la gente con aplausos, con vivas, con todo, y lo bajaban, lo encontraban y lo bajaban a la parroquia, ¿no? Y luego se lo volvían a robar porque había pasado, había varios acontecimientos así, y ¿qué pasaba? Volvía a aparecer ahí. Lamentablemente, pues la última ocasión ya no apareció, pero eso es un lugar de tradición, de decir, darle gracias a Dios por los bienes recibidos, pero por supuesto en honor también a San Antonio de Padua. Entonces quedó una tradición desde 1988 hasta la fecha. Entonces, definitivamente, imagínense cuántos años lleva esta bonita tradición, que es que un ejemplo, la fiesta patronal, ¿verdad? De San Juan Bautista, pero la fiesta de este santito que también se celebra, pues definitivamente pues iba en esa misma sintonía, ¿no? En redescubrir el verdadero sentido de que las familias pues suben al cerrito, ¿verdad? A esa cuevita y pues hay una misa y después de la misa convivir, a ser felices en familia, etcétera. Son momentos especiales que a la gente en familia se organiza y participa. Entonces, definitivamente es una bendición, es una dicha. Y nosotros, ¿qué nos toca? Pues sobre todo recordar esas partes tan especiales y tan bonitas, porque son muy especiales y muy concretas. Entonces, nosotros tenemos que redescubrir el verdadero sentido de nuestra vida a través precisamente pues de estos momentos, ¿no? La familia en un momento dado siempre tiene estas cosas maravillosas, pues son estos vínculos de verdad que a veces hace falta. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones nosotros mismos debemos de entender pues esa parte, ¿no? Entender cómo en algún momento dado pues nos toca entender el verdadero sentido de la pertenencia. Jóvenes que en la actualidad no quieren estar en casa, jóvenes que en la actualidad les cuesta trabajo estar y convivir en su hogar porque pues, no les gusta, porque no quieren estar en casa, porque dicen que papá y mamá todo el tiempo les regañan, les juzgan, les critican. Y a veces esto nos ayuda a que el poder construir memorias felices para vivirlo en familia ayudan precisamente a redescubrir el verdadero sentido de pertenencia. Apoyemos precisamente la gracia, ¿verdad? Que Dios nos da como familias para poder constantemente crecer, avanzar y luchar para mejorar. Por lo tanto, seamos nosotros, ¿verdad? Pues estos colaboradores, ¿verdad? Que en la misma familia se pueda dar precisamente los buenos valores, el respeto, el gracias, el buenas tardes, el por favor, la amabilidad, la serenidad, la prudencia, el respeto. Bueno, hay tantos valores que en familia se han venido perdiendo precisamente por esa parte tan difícil y tan complicada. Pero no es imposible. Dios en su infinita misericordia siempre nos da la gracia para poder estar allí presentes. Entonces, espero de verdad de todo corazón que el poder entender que son estos momentos de gracia para poderlo descubrir, bueno, pues nos ayude a nosotros a entender cómo puedo construir memorias felices con mi familia,
con mis hijos adolescentes, con mis hijos jóvenes, y que ellos también puedan vivirlo y experimentar la misma alegría que se vuelve a sentir cada que se comentan estas cosas. Hay momentos y hay pláticas que se prolongan y tú estás con tu familia y estás con mucha alegría y de verdad se te pasa el tiempo. Me acuerdo mucho que cuentas historias de todo, que si de terror, que si de anécdotas chistosas, que si anécdotas tristes, que bueno, cuentas absolutamente de todo. Y ahí está la verdadera esencia, el cómo poder construir estas memorias felices porque tus hijos, porque tus hijas lo aprenderán a descubrir de una forma contundente, y sobre todo les ayudará a enamorarse de su familia. ¿Por qué? Porque imagínate qué bonito entender que tu hijo o tu hija tenga la oportunidad de enamorarse precisamente de su familia, de decir, no, es que a mí me amo mi familia, amo la familia en la que estoy. Amo porque mi mamá es luchadora, luchadora no del ring, no, luchona, perdón, luchona. Siempre lucha para salir adelante. Mi papá es un héroe porque siempre nos ha dado lo necesario para salir adelante. Pero tú que estás en casita, papá y mamá, ayuda a construir esto. Yo lo he dicho, papá y mamá, busquen los medios necesarios para poder siempre salir adelante y nunca, pero nunca defraudar a los hijos. Yo sé que ahorita estamos viviendo un tiempo difícil, la misma sociedad va cambiando, hay cosas que antes no se veían y ahora es un problema muy grande y definitivamente muchos antivalores, mucho sinsentido de para qué hacer las cosas, para qué llego a mi casa si mi esposa toda la vida está peleando, mi esposo pues ya va a llegar y se va a enojar o siempre nos critica de que la comida no tiene sal, que entonces la hace mejor su mamá, que mejor come en la calle, o cosas así, detalles que definitivamente son necesarios e importantes poderlos poner en la mesa para que se puedan trabajar. La gracia de Dios siempre se instaura a través de la forjación que los padres dan. Por lo tanto, se tienen que enamorar los hijos. Ese es el verdadero sentido. Así es como estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias de todo corazón por haber seguido este programa y sobre todo, de verdad que nos ayude a construir de verdad memorias felices en su familia y sobre todo que sea un momento lleno de gracia en familia. ¿Cuál es la familia que vamos a tomar de ejemplo? La Sagrada Familia. Jesús, bueno, José, María y Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bien importante. Es bien importante tomar a la Sagrada Familia de ejemplo y luchar, ¿verdad? Luchar, sabemos que nos caemos, sí, pero hay que levantarnos. Una frase que me encanta es, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes. Bueno, pues así llegamos al final. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Valora Radio a través de su programa Jóvenes en Acción. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.